capítulo 10. Los proverbios siempre son principios contrastados. El escritor de los proverbios contrasta la sabiduría con la insensatez, el soberbio, el necio, con el justo, con el sabio, contrasta lo bueno con lo malo. Proverbios va a darnos principios que nos ayudan a nosotros para poder, en primer lugar, autoevaluarnos, y en segundo lugar, poder determinar nuestra vida cristiana en el rumbo que podemos llevarlo. Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que adquiere mediante el estudio o la experiencia. ¿Cómo les gustaría a ustedes adquirir la sabiduría? ¿A través del estudio o a través de la experiencia? Algunos de nosotros aprendemos a través de la experiencia, ¿no es cierto? Dentro de la experiencia, por ensayo y error, así le llamamos. Nos equivocamos, aprendemos. Algunos de nosotros nos equivocamos, nos levantamos, volvemos a hacer lo mismo y así. Esto es insensatez, lo que el proverbio nos va a enseñar. Pero ahí vamos, como dice la hermana, ahí vamos. El propósito, hermano, el propósito de los proverbios quiero que lo recordemos. En el capítulo 1, Salomón escribió cuál era el propósito de los proverbios. En el versículo 2 dice para entender sabiduría y doctrina. Los proverbios sirven precisamente para esto, para adquirir experiencia. Y la experiencia solo se adquiere de esas dos formas que lo dije anteriormente. Algunos, por ejemplo, los médicos, adquieren la experiencia teórica, pero también llevan a la parte de la práctica. Los creyentes pasa lo mismo. Cuando venimos a la iglesia, ¿qué es lo que recibimos? La experiencia teórica, pero la experiencia práctica, ¿dónde se vive? Allá afuera, en el diario vivir. Entonces, los proverbios son principios que nos ayudan a nosotros a poder obtener experiencia. Pero dentro de esto hay facultades en las personas a actuar con sensatez o con insensatez. Voy a hacer una pregunta. Los creyentes algunas veces actuamos con sensatez, pero otras veces con insensatez. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es un ensayo, es parte de la experiencia. El que no vive y no se equivoca no puede decir, bueno, no puede dar un consejo a otro. Esto es bien claro. Y cuando vemos dentro de los proverbios, las frases de origen popular, repetidas tradicionalmente, de forma invariable, en la cual expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Y por eso es que el escritor escribió para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Es decir, el propósito de los proverbios es hacernos capaces de tener prudencia y de poder actuar con sabiduría y con determinación dentro de nuestra vida cristiana. Ese es el propósito de los proverbios. Los proverbios no son promesas, porque algunos, cuando escuchamos algunas cosas aquí, pensamos que son promesas. Los proverbios son, hermanos, si el proverbio le dice algo a usted que es correcto y usted lo hace, el resultado es algo bueno para usted. Pero si hace lo contrario, es algo malo para nosotros. Es así. Es decir, que el proverbio en cierta medida se constituye como una ley. El proverbio le dice a usted, haz esto y tendrás algo beneficioso. Pero si no lo haces, obtendrás algo que es indebido. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, en el capítulo 10, versículo 16 en adelante. Voy a
a leer, tengo dos versiones aquí. Me gusta esta versión porque es un lenguaje más común, más sencillo, más entendible, más fácil de comprender. Reina Valera es bastante diplomática cuando dice algunas cosas, pero vamos a ver aquí el versículo 16 hace un contraste entre el justo y el malvado. Fíjense bien, ¿qué pasa con el justo? ¿Qué gana el justo? Ahora pero hay que entender quién es el justo. Salomón está hablando de aspectos posicionales o prácticos aquí. Hay que entender el contexto, porque a veces nosotros cuando yo les voy a hacer una pregunta para continuar. ¿Será que los creyentes también somos impíos? Entonces Pablo se equivocó en Tito 2:11. Es que generalmente, miren, y aquí yo quiero dejar bien claro esto. El hecho de ser salvos, y cuando yo dije creyente, generalmente la gente creyente le llama a todo mundo. Y cuando yo hago la pregunta, usted debe de interpretar la pregunta. ¿Será que los creyentes son impíos? No habíamos sido lavados con la sangre del Cordero. Voy a hacer otra pregunta entonces. ¿Qué quiere decir impío o impiedad? Que no tiene temor de Dios, no tiene principios de Dios. Ahora vamos a hacer una pregunta. Ya el hermano acá, los que no tienen principio o no tienen temor de Dios. Pregunto, ¿los creyentes tienen temor de Dios? ¿O no tienen temor de Dios? Estamos hablando de asuntos prácticos. No confundan la salvación en este punto, porque cuando el escritor va a hablar del justo aquí, es de una persona que teme, que actúa conforme a la voluntad de Dios y que lo entiende. Y contrasta al malvado que se desenfrena con el pecado, no le importa, o sea, no respeta a Dios. Ahora pregunto, ¿habrán creyentes salvos así? Ahí está el punto. Pero cuando hago la pregunta yo, ¿será que hay salvos impíos también? Hay salvos impíos, hermano. Es que no veamos como generalmente nosotros nos metemos como creyentes en Cristo, nos metemos que los impíos solo son los no salvos. No, nosotros también actuamos con impiedad. Pablo dice en Tito 2:11, del versículo 12, renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cuál es la recomendación de Pablo? Que actuemos conforme a la voluntad de Dios, que seamos justos, que en la vida práctica seamos apartados para hacer lo que es correcto. La impiedad debe tenerlo como la persona que sigue pecando. Es correcto. Por eso porque esto es peligroso, porque por eso es que hay corrientes religiosas que cuando usted le dice y usted peca, sí, le dice usted, yo sigo pecando, entonces usted no es salvo. Aquí no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la conducta del creyente. Y cuando vamos a aplicar estos principios, debemos de tener bien claro que lo que el escritor está diciendo, que una persona justa debe de actuar precisamente desde la Biblia, justamente, no impíamente, haciendo lo que es correcto delante de Dios. Y por eso esta versión dice, ¿qué gana el justo? Cuando alguien, en la Reina Valera dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Ahora ven el contraste. Voy a leer esta versión, dice, ¿qué gana el justo? Hace una pregunta. Vida. ¿Y qué gana el malvado? ¿Qué gana el malvado? El pecado. Ahora voy a darle una pregunta. ¿Somos malvados nosotros? Entonces, yo no voy a decirle, mire hermano Tony, usted hace esto. No. Los proverbios son para que nosotros aprendamos a ser sabios, que podamos ser prudentes y que aprendamos de doctrina. Ese es el propósito. Ya lo vimos en el capítulo 1. Ahora hay algo bien importante aquí.
Si una persona actúa de la manera correcta, ¿qué gana? Ahora voy a dar una pregunta. ¿De qué vida está hablando aquí? ¿De qué vida está hablando? ¿De la vida eterna? No, porque no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de que una persona que teme a Dios y se mantiene respetando a Dios, ¿qué le ofrece Dios? Vida. No es de choto como usó Will Salgado este eslogan para las campañas políticas. El hecho de que Dios le diga a los jóvenes, honren a su padre y a su madre. ¿Qué le ofrece Dios? Le ofrece dos cosas. Les va a ir bien. ¿Y qué más le ofrece? Larga vida. Ahora, pero es el principio doble para los jóvenes, para los hijos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen a su madre, por lo menos a sus padres vivos? Yo creo que es raro el que está aquí que no tiene a sus padres vivos. Pero los que, ahora voy a dar una pregunta. ¿Aún muertos debemos de seguir honrando a nuestros padres? ¿Sí o no? Sí, lo que pasa es que olvidamos desde el principio. Pero voy pues más allá todavía. Cuando deshonramos al Padre Eterno, nosotros nos encanta que nos digan, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos encanta. Soy nada más y nada menos dueño, hijo del dueño del mundo. Eso nos encanta. Pero ¿qué hay de mi actitud delante de ese que es el Padre Eterno? Mi Padre. Porque todos somos padres de Dios, somos hijos de Dios, ¿no es cierto? ¿O no hay hijos de Dios aquí? Hermanos, no se vayan a entristecer por lo que estamos viendo, pero aquí está el asunto. Un hijo que respeta a Dios y que mantiene haciendo la voluntad de Dios va a tener vida, su vida va a ser larga. No es malgastar el tiempo cuando un creyente realmente respeta a Dios. No es malgastar. Pero el malvado, hermano, vean ustedes el país más perverso de todo el mundo, El Salvador. ¿Por qué más perverso? Vive en violencia, en una guerra social terrible. ¿Quiénes están muriendo? Jóvenes. ¿Por qué? Porque son malvados, porque son perversos, no han respetado a Dios, a su madre, a su padre, las leyes, y por lo tanto les dan matacán. ¿Reciben lo que merecen? Sí. Le guste a quien no le guste. Es así. Entonces ven el contraste. En otras palabras, hermano, si nos portamos bien con el Señor, ¿qué va a hacer Él con nosotros? Nos va a regalar vida. Y fíjense que aquí cuando dice la vida en el hebreo, es una buena calidad de vida. Así es la connotación que tiene en el hebreo. Entonces, ¿a cuánto le gustaría tener una buena calidad de vida? Bueno, la vida eterna está asegurada en el Señor. Y como tenemos la vida eterna, el Señor también prácticamente nos ofrece una calidad de vida. Esto no implica, y quiero ser bien claro con esto no implica que no tendremos dificultades. Porque algunos piensan, y aquí está el asunto, que piensan de que son salvos, son hijos de Dios, no pierden la salvación, están seguros en sus manos, hay seguridad eterna y por lo tanto no tendremos ninguna dificultad. No está hablando de eso. Lo que está hablando es que dentro de las dificultades, aún así, tendremos una calidad de vida. ¿Por qué? Porque el malvado lo que le espera es matacán, o sea, muerte. El pecado engendra pecado. Y el pecado siempre lleva a la gente ¿qué dice, por ejemplo, Romanos 8:4? El que siembra para la carne, de la carne segará. Sí, creo que, bueno, con derecho a corrección, Romanos 8 habla acerca de esto. Entonces, es precisamente lo que está diciendo el escritor. Pero vean el versículo 17. Vean en el versículo 17. El que acepta la corrección, y esto es lo que estábamos viendo en el versículo
el versículo 16. Miren lo que dice: el que acepta la corrección tendrá una larga vida, pero quien no oye consejo no llegará. ¿Qué dice un dicho popular? No llega viejo. Y esta es la realidad. Alguien que acepta la corrección. Ahora yo pregunto, ¿cuántos estamos dispuestos a aceptar la corrección? No de los líderes, no, la corrección de Dios, porque Él es el que nos está hablando aquí. A veces nosotros nos paramos aquí y no es porque no cometamos errores como ustedes. Claro que tenemos errores como ustedes. No vamos a pararnos diciendo de que somos los santísimos y que no pecamos y que no. También tenemos problemas. Pero aquí está el asunto. El que acepta la corrección, dice el versículo, tendrá una larga vida. Ahora pregunto otra vez, ¿de qué vida está hablando? ¿Verdad que nos gusta este mundo? Y si nos encanta este mundo, miren, yo diría que el que le agrada estar en esta tierra debería de vivir bien. Pero si no quiere vivir, entonces derroche su vida en placeres, en la carne. Ya hablamos de que aquí está callar es de sabios. Yo no sé, yo no necesito explicar mayor este versículo. No necesito decírselo y explicárselo. Se lo voy a volver a leer. Hablar mucho es de tontos. Saber callar es de sabios. Las familias, y aquí por eso, yo a veces soy suelto y el hermano B acaba de decir algo. Yo, en la escuela que es la escuela, doy instrucciones a los padres, a los hijos de los padres que tengo ahí, que comúnmente la mayoría son impíos, no son salvos. Y estoy trabajando en un ministerio con ellos. Cuanto más nos vamos a decir algo que les va a servir a sus propios hijos aquí nosotros. A mí, como dice el hermano Ver, yo como predicador, yo no tengo hijos. Y yo pudiera decir, y a mí qué me importan los hijos de los hermanos. Pero en amor, hermano, yo no quisiera un día ver a un joven de la iglesia metido en problemas. Me dolería en el corazón. Y quizás no se lo vaya a decir porque eso también algunas veces redunda en hipocresía. Yo no soy de esos que voy y le digo, hermano, lo siento. Yo no soy de eso. A veces cuando voy a un velorio, prefiero darle un apretón de mano, un abrazo y no decirle nada a la persona. Porque yo no sé el dolor realmente de la otra persona. Pero sí, como hermanos en Cristo, nos dolería que uno de los jóvenes aquí estuviera metido en problemas. Y hemos dado consejos. Yo recuerdo, cuando trabajaba con los jóvenes aquí, yo les di a diestra y siniestra consejos a muchos de los jóvenes que ya no están aquí en la iglesia. El padre del pastor de Cesori, ¿te acuerdas? Sí. Y lo digo como padre, para uno cómo duele. Tú estás diciendo cómo le duele a la iglesia, cómo le duele a cualquiera. Los jóvenes, todos fuimos jóvenes y uno es rebelde por ser joven. Al pobre no le hacían caso, cuando llegaban a precar te iban los hijos. Sí. ¿No? Cuando cayó preso, rogaba, sacame de aquí, qué dolor para el padre. Sí. Saber que no lo puede sacar. No está informado. Pero si lo hubiera escuchado no hubiera llegado a eso. Correcto. Pero cuando ya llegó a eso le decía al padre, ayúdame, que él sufriera las consecuencias de la desobediencia de él. Y duele, porque uno de padre, aunque sea como sea, no quisiera que estuvieran ahí. Sí. También hay hijos, tú me dijiste de dos muchachos, de hijos de pastores, están presos también. Sí. Y duele. Él llora todavía y duele porque no lo quiere ver él. Y eso es lo que no queremos ver. El dolor. Porque ya cuando están en un problema judicial, ya no se puede. O sea, se puede evitar ahorita con el consejo. Sí. Y esto ya son hechos y duele. Sí. Duele. Por eso le preguntaba yo, ¿cómo queremos aprender? ¿Por la teoría o por la práctica? Jóvenes que están aquí, ¿cómo les gustaría? ¿Aprender de la práctica? Bueno, nosotros
miren, si yo les contara a los jóvenes, yo les conté a los jóvenes anteriores, no les dije, la hermana Emma estaba, cuando yo conté algunos testimonios de mi juventud. Pero yo llegué al punto de quererme quitar hasta la vida, y lo hice. Si estoy contándoles aquí esto, es porque el Señor tuvo misericordia, aún no siendo sano. 2 pastillas de esas de curar maíz, suficiente, una charamusca y me la tomé. Pregúntale a mi mamá, una diarrea fue lo único que me dio. ¿Tengo consecuencias hoy? Sí, los tengo. Es que eso no significa que si uno hacemos lo que queremos, al final no nos va a traer consecuencias. Claro, yo sufro las consecuencias ahora. Pero le digo a los jóvenes, por decepciones. ¿Y saber por qué? Por una mujer. ¡Qué locura! Las hipotas, me mato. Y ha habido mujeres aquí en Chapeltí que se han matado por hombres. Y han habido hombres matándose por mujeres también. La estupidez más grande que puede, o las decisiones más grandes, más torpes que puede tomar un ser humano. Pero lejos de eso también hay otras cosas. Entonces, las cosas que nosotros decimos aquí las decimos por experiencia, porque las aprendimos a través de ensayo y error, y no queremos que les pase lo mismo. Entonces, por eso aquí el escritor está diciendo, mire, usted quiere ser sabio, prudente, cierre su boquita, sencillo, y espere. Pero aquí hay algo bien importante e implícito en este versículo. Hablar mucho es de tonto, saber callar es de sabio. ¿Por qué? Porque al final, hermano, Dios siempre tiene control de las situaciones, ¿o no? A veces llega a nosotros alguien y nos dice, mira, fulana de tal ha dicho algo de vos. Yo he aprendido esto. Cierro mi boca y espero. Cuando no es que me alegre, pero de repente veo al hermano un poco amolado, digo yo, bueno, el Señor está tratando conmigo. Quizás lo mejor se debería de autoexaminarnos nosotros y remediar las cosas que necesitamos remediar. No andar ahí. El hermano pone el ejemplo. Sí, miren, los peligrosos son aquellos que de frente de uno hablan bonito, pero por detrás, clavo, destacado. Por eso la experiencia, quizás 43 años, a cualquiera le puede decir 43 años de mucha experiencia. Mucha experiencia. Quizás no como la del hermano Berco, el hermano Jorge, o la hermana Olga, que son los más ancianos aquí, creo yo. Digo ancianos en el sentido de la experiencia y en edad también. Pero hermano, pero los jóvenes pueden llegar a tener la experiencia sin necesidad de pasar las pruebas. Y lo pueden remediar hoy, y por eso hablamos aquí. Versículo 20, miren lo que dice. La palabra justa vale mucho. Reina Valera, plata escogida es la lengua del justo. Aquí la palabra justa vale mucho. Es decir, ¿qué es una palabra justa? Una palabra bien hablada, que es lo correcto. Hermano, de edificación. De edificación. Si vamos a decir un chambre, una tontería, es mejor no hablar, hombre. Así de sencillo. Eso es lo que está diciendo el escritor. Si lo que voy a decir le va a perjudicar al otro, no le edifica, o va a perjudicar a otro, a tercero, cuarto y quinto, mejor cierro mi boca. Pero si va a edificar, ¿qué dice el versículo? Vale mucho. Yo no sé si ustedes están tomando este consejo, pero esta palabra vale mucho, hermano, porque es la de Dios, no es la mía. Pero miren la otra parte. Los planes malvados no valen. ¿Cuántos planes malvados tenemos nosotros en nuestra vida? Pero yo les decía, los creyentes podemos vivir en impiedad, es decir, viviendo carnalmente, sin mirar el temor a Dios y haciendo las cosas como hombres naturales. Oigan lo que dije, como hombres naturales, no siendo hombres naturales. Hay una diferencia en esto. Ya no somos hombres naturales nosotros. No deberíamos de actuar como los hombres naturales. Que ellos actúan como animales. Hacen las cosas por instinto. Pero nosotros tenemos la mente de ¿quién?
de Cristo. Tenemos la mente de Cristo y por eso aquí dice, la palabra que edifica vale mucho. Y dice, los planes malvados no valen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final, hermano, alguien puede deleitarse en un plan malvado en el momento, pero de repente, ¿qué va a haber? La consecuencia. Una joven puede decir, mi papá no me está viendo, mi mamá no me ve, puedo meter este hipote en la casa. El resultado, ese plan se ve bonito, me voy a disfrutar un rato, pero de repente viene la panda y arruinó toda su vida. Porque después el tipote ya no se quiere dar el cargo, los papás lo mandan para Estados Unidos, esta quedó avergonzada, deshonró a los padres. Bueno, hay un solo desorden. ¿Se dan cuenta? Entonces, los planes malvados no valen absolutamente nada. Ahora, ¿podemos maquinar nosotros planes malvados? Sí. ¿Debemos de hacerlo? No. No conviene. ¿Saben a quién le conviene tener una mente sobria? Que es lo que hemos estado hablando hoy. A cada uno de nosotros. Antes de hacer un plan maquiavélico, debemos de meditarlo primero. No puede aludir un creyente de decir, es que me engañaron, es que yo no quería, pero no. Todos tenemos conciencia, hermano. Y aparte de eso, Dios nos puso el Espíritu Santo en nosotros para que Él nos diga. Cuando la conciencia se cauteriza, el Espíritu Santo nos está diciendo y advirtiendo, esto no lo hagas, te va a traer consecuencias. Y se lo dice. Entonces, hermano, ¿qué vamos a agarrar? ¿Las palabras que edifican o los planes maquiavélicos? Bueno, este es un reto. Versículo 21. El buen consejo se ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos. Solo déjenme hacer el contraste aquí. ¿Quién es una persona que da un buen consejo? El que es justo, el que es sabio. Ahora pregunto yo, ¿a quién está escuchando usted? ¿Está escuchando un justo? Desde el momento que alguien se le acerca, mira, te voy a contar algo, pero solo, mejor ya no. Ya, dígale, no, cállese. Así, cállale la boca. Cállale la boca, no me cuente. Porque si es algo que no edifica, ya lo vimos. Algo que edifica, palabras que edifican, estas valen mucho. Pero si alguien le va a venir a meter una trampa y a veces viene que hay gente que dice, te voy a contar algo, pero no lo vayas a decir. Y ya se lo ha contado a 3 y a 4 más. Es una trampa para el hermano. Y de repente el pueblo lo sabe y ya no se supo quién de los 4 lo fue el que lo contó. Esto no es prudente. El buen consejo es ayuda de mucho. Cuando alguien se le acerca a usted y le va a dar un buen consejo, óigalo, hermano, óigalo. Pero si le va a dar en buen salvadoreño tontería, mejor dígale no. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque aquí dice el versículo, la imprudencia es trampa de tontos. Mi abuela decía un buen dicho, y yo se lo repetí a alguien ayer. Decía mi abuela esto: cuando un tonto se te acerca y le pones atención, son más tontos vos. No sé si lo entendieron. Porque el tonto siempre va con imprudencia. La imprudencia es descrita de un montón de maneras. Cuando va a hablar chambre de alguien, cuando le va a dar un mal consejo, cuando lo busca a usted para ponerle una trampa, etcétera, etcétera. Por eso es que aquí dice que es trampa de tontos. Si yo estoy escuchando a un tonto, soy más tonto yo, pues. Si Chuperto es tonto y Mamerto le da un consejo y le oye, ¿quién es más tonto? Entonces ven el asunto. Hay que abrir nuestro entendimiento, hermano.
Si alguien se acerca dando malos consejos, si alguien allá tengo un compañero que me habla de repente poniéndome que cuando no estoy en la escuela, que ando en reuniones, cualquier cosa, de repente me habla, mire, de dónde fui, qué tal cosa, poniéndome quejas a los demás. Bueno, le digo yo, ahí está la subdirectora que ella arregla los asuntos. Yo no estoy ahí. Y un día me habló para ponerme chambre. Y le dije yo, como yo siempre le ando saliendo, y le dije yo, esto no le conviene a usted andarlo diciendo. Deje que las cosas Dios se encargue y que Él haga conforme Él tiene el poder. Sí tiene razón, me dijo, ya, ponme por favor. Yo no escucho a nadie, un tonto que me acerque queriéndome, yo no lo escucho. Ni le pongo atención, porque soy más tonto yo. No tiene sentido. Versículo 22. Miren el contraste. Versículo 21 habla acerca del prudente, del consejo de un sabio, y habla de la imprudencia de otro que le acerca para ponerle trampa. Pero el 22, miren lo que dice: la bendición de Dios es riqueza, que viene libre de preocupaciones. La bendición de Dios es riqueza, que viene libre de preocupaciones. ¿De qué hablamos en el versículo anterior? Del consejo. ¿De qué habla el versículo 22? Del consejo de Dios, que es una bendición. Aquí en el versículo, en la Reina Valera dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué no va a añadir tristeza? Porque no está diciendo el escritor aquí. Porque es estorbo. Es estorbo. Entonces, ¿no creen que Dios podría hacer lo mismo con nosotros y somos perezosos también en la vida práctica? No puede ser. Y voy rápido a los otros versículos. 27. Quien obedece a Dios vivirá muchos años. Aquí está el asunto, hermano. Si obedecemos a Dios, ¿qué ofrece Dios? Larga vida. Era lo que estábamos hablando anteriormente. Pero el malvado no vivirá. ¿Qué hace Dios entonces? No es, miren, voy a decir esto. ¿Ustedes creen que Dios no está en medio de esta dificultad en El Salvador? Claro que sí. ¿Quién creen ustedes que está quitando a todos estos jóvenes que están deshonrando a sus padres? Dios está poniendo su mano. ¿A quiénes está usando? Usa a los mismos malhechores, usa al mismo diablo y usa a las autoridades para hacerlo. Sí. Porque Dios es soberano. Y aquí lo dice: quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. Dios lo va a quitar. 28. A los justos les espera la felicidad, a los malvados la ruina. Hermanos, podemos ser felices nosotros, aún en las dificultades podemos ser felices. Pablo dijo a los tesalonicenses: estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Podemos estar gozosos en medio de las dificultades? Sí. ¿Y por qué podemos ser felices? Porque sabemos lo que tenemos, hermano. No sabe, el impío no sabe nada porque no sabe lo que se pierde. Pero a nosotros, ¿quién nos ha dado Dios? Vida eterna. Nos ha prometido una morada celestial. Nos ha prometido que en la resurrección tenemos un cuerpo glorificado. Dios nos ha hecho tantas promesas y por eso podemos ser felices ahora. Probablemente no somos los que tenemos dinero en este mundo, pero tenemos las riquezas de la gracia de Dios ofrecidas por Dios a nosotros. Aleluya, hermanos. Por eso, versículo 28 dice: a los malvados les espera ¿qué? La ruina. Tarde o temprano, el que hace la maldad va a acabar en la ruina. 29. Dios cuida de lo bueno, pero destruye. Entonces, ¿quién es que tiene la mano puesta en los malvados, hermano? Es el Señor. Yo no estoy inventando, aquí lo dice. Dios cuida de los buenos. ¿Usted quiere que Dios lo cuide? ¿Qué dice Santiago allá en capítulo 4, parece 17? Dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Podemos hacer lo bueno? Hay que hacerlo, hermano. ¿Y sabe qué dice de Dios aquí? Dios cuida
Versículo 30. Los buenos nunca, oiga hermano, oiga, écheselo a la bolsa, los buenos nunca fracasarán. Pero mire, los malvados no habitarán. Ahora pregunto, ¿vamos a habitar la tierra nosotros? La tierra prometida, y estaremos aquí por la protección de Dios, y nada nos va a pasar si el Señor no lo quiere. A mí me encanta este versículo, porque este versículo me está asegurando que el Señor tiene cuidado y control de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Versículo 31. Los buenos hablan siempre con sabiduría, a los malvados se les obliga a callar. Es lo que estaba diciendo. Te voy a contar algo, pero no lo vayas a decir. Lo obliga a callar. Por eso, hermano, cuando alguien le acerca, no, mejor no me conteste. Mejor calladito se ve uno mejor, se ve más bonito. Terminamos. Versículo 32. Los buenos saben decir cosas bonitas, los malvados solo dicen cosas. El chambroso, el lujurioso, el que anda pensando hacer maldad, el que pone trampa, siempre estas cosas son feas, se ven feas en las manos de una persona. Pero los buenos siempre van a saber decir cosas que edifiquen a otros. Entonces creo, hermanos, que Dios nos ha hablado hoy a todos. Aprendamos mejor con la teoría y no con la práctica.